Años de cabildeo para regular el consumo de cannabis en México, decenas de iniciativas y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia se encuentran en la congeladora. Ayer el Senado pidió una semana más para legislar en la materia, señalando que hay división entre legisladores y una excesiva presión. ¿De quién? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esta decisión prácticamente a horas de llegar a la fecha límite marcada por el máximo tribunal? Veamos el contexto. El Senado puso en la congeladora la regulación del consumo de cannabis en México y pidió una semana de prórroga a la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, atribuyó a la carga de trabajo la incapacidad para cumplir con el plazo que marcó la Suprema Corte de Justicia, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que querían enfriar los ímpetus para expedir el marco legal. El Senado le tiene que imprimir su ritmo, no que le impriman al Senado su ritmo. Monreal dijo también que la reforma se había atorado porque no se lograron acuerdos y los legisladores habían sido presionados, pero los coordinadores de las bancadas de oposición negaron haber recibido presiones. En agosto pasado, el máximo tribunal ordenó al Poder Legislativo regular el uso y consumo de cannabis a más tardar el 31 de octubre. Esto luego de generar jurisprudencia y haber declarado inconstitucionales 5 artículos de la Ley General de Salud que sancionan el consumo de cannabis al considerarlos violatorios del derecho al libre desarrollo de la personalidad. La semana pasada se presentó un anteproyecto de dictamen de la Ley General para regular el uso lúdico-medicinal de investigación e industrial del cannabis. Activistas y organizaciones a favor de la regulación señalaron que la propuesta no atendía plenamente lo establecido en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. El colectivo Regulación por la Paz se opuso a la prórroga y demandó una legislación que no limite el autocultivo ni criminalice el consumo y que permita a las comunidades indígenas participar en el mercado y no solo favorezca a la industria extranjera. Punto y contrapunto. Regresamos con este tema. Eder, 30 segundos, terminamos la idea del bloque anterior. Pues lo ligo, como decías tú hace ratito. A ver, la estrategia, el plan de paz y seguridad del presidente López Obrador, en el que hoy además fue retomado en toda la conferencia mañanera, lo dijimos en el programa anterior cuando hablamos del mismo caso de Sinaloa, no tiene nada que ver con lo que sucedió en Sinaloa. Ese plan de paz y seguridad no tiene que ver con andar buscando capturar a las cabecillas sin todo un proceso previo de fondo que busque resarcir el tejido comunitario. Entonces, era solo cerrar en ese sentido y lo ligo con este otro, porque esto sí tiene que ver con el plan de paz y seguridad. O sea, qué lamentable que mi compañero partido, el doctor Ricardo Monreal, diga que no tienen tiempo en el Senado para uno de los temas que sí es prioritario, que sí se tendría que estar atendiendo, que además ya hay una propuesta elaborada por Olga Sánchez Cordero y que está muy distante a la que presenta el senador de Hidalgo. Entonces, efectivamente hay que deshacerse de la presión externa, pero externa de intereses multinacionales. Porque la presión de especialistas, la presión de quienes insistimos en que la legalización de la marihuana, de los usos y del consumo de la marihuana puede ser un elemento necesario y complementario para el plan de paz y seguridad, creo que suma al debate que tendrían que tener muy serio, muy profundo y con máxima prioridad, ahorita que ya pasaron además las iniciativas que la Cuarta Transformación había planteado como prioritarias previas a este otro debate. Entonces, y sí me parece que se está alargando demasiado esta discusión y creo que la iniciativa que presenta el senador Menchaca se está tomando mucha distancia del espíritu original de la propuesta de la 4T. Exactamente. Y hablando de especialistas, Sara, si tú tuvieras que explicarle a nuestra audiencia cuáles son las cosas muy puntuales que habría que cambiarle y que no se necesita, digamos, tener un año de tiempo ni prórrogas en la Suprema Corte para lograrlo, ¿cuáles serían? Exacto. Digamos que la Comisión de Justicia emite un predictamen que supuestamente toma en cuenta todas las iniciativas que se han presentado durante este periodo y el periodo anterior. Y en realidad lo que vimos eran dos debilidades importantes. Uno es alrededor de los derechos de los usuarios. Falta una armonización del Código Penal federal, entonces la posesión simple sigue siendo un delito dentro de ese predictamen de Menchaca, además de que en realidad
lo que quisiéramos con el autocultivo y las asociaciones canábicas es que sea dos vías de acceso muy fáciles y de que con las plantas que te permite tú puedes autoabastecer tu consumo, pensando que nuestro objetivo es cubrir un mercado que hoy en día es ilegal con la legalidad. Entonces, de que no deberían ser 4 plantas, sino más plantas. No deberían ser 20 socios en las asociaciones, sino suficientes como 150 para realmente poder ser que 30% del mercado ilegal sea cubierto por estas dos vías de acceso. En el tema de un mercado regulado, lo que vimos es que faltaba mucha protección al campo, al sector social. Y eso era algo en que habían puesto que todas las semillas que se iba a usar en el mercado del autocultivo y también del mercado regulado tenían que tener procedencia lícita. Eso significa que los tenemos que importar de España, de Holanda, donde cuestan entre 5 a 8 euros cada semilla. Entonces, es de ignorar que... ¿Y cuando las tenemos aquí? Y cuando las tenemos aquí y que tenemos genéticas que funcionan en el clima, que en Guerrero tienen sus variedades de semillas que son diferentes a las de Oaxaca y las de Sinaloa, etcétera, etcétera. Entonces, es ignorar eso y asegurar que hay una trazabilidad y que las semillas tienen que ser de origen lícita significa entonces que en realidad va a ser muy difícil entrar al mercado. Entonces, para nosotros también algo que habíamos propuesto y que seguimos hablando con senadores y tal vez nosotros, ojalá que fuéramos algo de los intereses que están en espero que nos están tomando en cuenta, pero era de que el sector social, digamos que los ejidos, las propiedades comunales, sociedades cooperativas y pequeños propietarios serían los grupos donde ellos sí podrían tener una integración vertical, que ellos sí pueden cultivar, transformar y vender su producto, entendiendo que ahí es donde van a aumentar la rentabilidad de su propio producto. Ahora, si eres una empresa más grande y quisieras entrar al mercado, solo te va a tocar un tipo de licencia para poder participar. Pero entonces, eso fueron las debilidades que nosotros vimos. Y nosotros realmente no vimos, hay ahí algo de que 20% de las licencias tienen que ir a campesinos. Pero en realidad deberíamos estar hablando de sector social porque eso es la definición legal que tenemos. Bueno, pero y además si les das 20% de las licencias que no pueden ejercer porque tienen que importar la semilla, tienen que trazar la planta hasta el usuario final, pues ¿cómo? O te doy una licencia para 1 hectárea, pero a ti una empresa canadiense te doy una licencia para 20,000 hectáreas. Entonces, no son número de licencias, sino es realmente cantidad del mercado y nosotros desde la Coalición Regulación por la Paz y mi organización, pues buscamos que esto sea realmente un mercado donde el sector social mexicano tiene la mayoría del mercado y que en realidad nosotros no necesitamos ahorita intervención de otros países o de otras empresas. Existe la inversión aquí en México para poder echar a andar esto para que sea una industria Justo mexicana. en ese sentido, Ana, yo te quisiera preguntar, uno de los lemas de la Cuarta Transformación es por el bien de todos, primero los pobres. Sí. Y parecería que en este dictamen que estamos viendo de cannabis, pues los últimos son los pobres y por el bien de algunos, primero las empresas. ¿Es coincidente Totalmente. Con la 4T tener un proyecto de regulación de cannabis? Máxima cuando lo que decía Eder es parte del plan, la reformulación del combate al narcotráfico, del Plan Nacional de Desarrollo del presidente. Y del plan de pacificación, no, por supuesto que no. Yo creo que, digamos, lo positivo que le vería al tema de la prórroga, ¿no? Más allá de que sí, me queda más claro allá que no sabemos si se le puede dar porque... Para empezar, sí, no es una una facultad, ¿no? Es decir, es una solicitud, no es una decisión que toma el Senado. Pero de los aspectos positivos que yo puedo ver y que creo que debe haber por ahí, una de las razones que sea, es que pueda rediscutirse el predictamen, ¿no? Y bueno, y llevarlo a un dictamen que vuelva a la iniciativa original presentada por la Secretaría de Gobernación y que tiene que ver con lo que comentabas, o sea, que regule el mercado que ya existe, como bien dice Sara, ¿no? O sea, no estamos creando un mercado nuevo, que un poco como que el predictamen va hacia ese lugar, ¿no? Como si no existía el mercado y hubiera que crearlo y entonces hubiera que traer factores externos al mercado. Existe. Lo único de lo que se trata es de regularlo y de proteger los derechos tanto de los consumidores como de los pequeños productores para poder aislarlos de la red de criminalidad que tiene detrás, ¿no? Que se da a partir de la ilegalidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, creo que, bueno, de los puntos positivos del predictamen pueden ser el tema de la creación del instituto. Creo que eso va a ayudar mucho a que la discusión no se quede nada más, o sea, que pueda hacerse una ley como más general y que vaya dando de manera paulatina mejores resultados el tema y conforme se vaya desarrollando.
y pues Que bueno, se ajuste y se evalúe, ¿no? Exacto. Sí. Y coincidiría con Neder en la apreciación de que, bueno, claro, no tenemos por qué, como mexicanos y tampoco digamos, el Poder Legislativo en el Senado, que ajustarse a los intereses externos, hablando de los intereses de otros países y sobre todo los intereses capitalistas, pues, o sea, sean mexicanos o extranjeros, ¿no? Sí, no, pero que sí es muy importante que se escuche y que se tome en cuenta la participación de la sociedad civil, que llevan, como bien lo dijeron y saben perfectamente, años y años de estudio, ¿no? Y además no somos el primer país, no estamos inventando el libro negro. Sí, México tiene características muy específicas que no tienen otros países donde hay mayor legalización en cuanto al consumo, sobre todo, pero tampoco estamos inventando el hilo negro. Podemos tomar el ejemplo, yo creo que el ejemplo de California puede ser bastante bueno en términos de que sí privilegia más bien el autoconsumo y los derechos de los usuarios. La diferencia es que la producción en California pues no tiene nada que ver con la producción en México, ¿no? Pero un poco que se vaya hacia allá y me parece que eso podría ser el lado positivo de la prórroga y ojalá que vayamos hacia allá y que desde la Secretaría de Gobernación Lo que pues, no sabemos se es meta la realmente presión. cuánto va a durar esta prórroga, porque ellos hacen esa solicitud. Mientras y lleguemos a eso, ahorita creo que... Ahorita la Suprema Corte tiene que responder, a ver si mañana Pues yo salgan no su veo posibilidad de pronunciamiento. prórroga en el 107 constitucional, pero a ver, yo te quiero preguntar, Leco. El presidente manda una ley de amnistía. En la ley de amnistía dice hay que sacar de la cárcel a las personas que están presas por posesión. Y este dictamen, como ya nos vino a comentar Sara, trae intocado el 198 del Código Penal. ¿Qué estamos viendo? ¿Hay coherencia con lo que se está haciendo? El presidente también dice que no está en su agenda legislativa. Qué bueno que me lo preguntas así, porque si algo tiene este Congreso es esta verticalidad en la que hasta arriba está el presidente. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, yo lo he dicho muchas veces en este espacio, sirven como oficialía de trámites de la voluntad del Ejecutivo. Eso no cambió, el Legislativo no se transformó, punto. Hasta el momento no hay nada de eso. Entonces sí importaría bastante que el presidente de la República regresara a la esencia de cosas que han propuesto. Lo dices muy bien, así quería empezar, justo con la parte de ley de amnistía, porque para un momento sí justicia social hacia el pasado, pero hacia el futuro no hay tal cosa reflejada en lo que se está trabajando. Y yo, ya que andamos ligando bloques y todo, yo quisiera ligar esta discusión a lo que ayer se presentó también en la mañanera, porque es más de este discursito de las drogas son el infierno, de vamos a ocupar todos los tiempos del espacio De que para está criminalizar subiendo el y satanizar. sin datos. Sí, exacto, sin datos fuertes. Pues el presidente ya lo dijo con todas sus letras, no es la prioridad de él en este momento legalizar el cannabis y las drogas, cuando sí sabemos que es una parte fundamental, tan fundamental que fue el inicio de o con lo que se justificó esta guerra contra las drogas. Terminaría diciendo que quería traer a colación un tuit de Catalina Pérez Correa que decía que la iniciativa presentada por Julio Menchaca parece que le escribió sentado en las piernas de un par de transnacionales. Su trabajo es ver por los intereses de los mexicanos, senador. Y en el bajo mundo de las organizaciones sociales hay un hashtag por ahí que dice Lisa la legaliza. Entonces yo no sé si me queda tiempo. También quisiera escuchar un poco de la opinión de Lisa. Pero si algo tiene esta mesa Me es que tiene toca dos moderar, expertas. pero yo no confío en nadie más que en Sara. Sara, ¿cómo Bueno, estás viendo también este tema de que el presidente ayer nos da toda la, digamos, Bueno, como lo contrario a lo que queríamos hacer? Sí, dice que no está en su agenda, pero tampoco dice que lo va a descartar. Y yo ahí voy a tomar un poquito de esperanza. Lo otro que me dio esperanza hoy es que Mitofsky sacó una nueva encuesta sobre este tema. 58%. 58% a favor de regular cannabis para uso Qué cambio, adulto. aparte. Eso es un gran cambio. De que además ellos dijeron, y la mayoría dijeron, no pensamos que así va a aumentar el consumo, sino que va a seguir igual. Entonces, también creo que el trabajo que ha hecho Lisa, el trabajo que hemos hecho como movimiento reformista, está funcionando. La gente está escuchando nuestros mensajes que están basados en la evidencia en vez de siempre estar escuchando ideologías. Pues ojalá que el presidente nos escuche y pueda, por favor, pues de alguna manera impulsar esto que él mismo plasma en su Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a ir a una pausa, tristemente. Regresamos. La terna para ocupar la presidencia de la CNDH resultó polémica y a modo, según denuncias de los mismos senadores. Los nombres elegidos salieron de la Junta de Coordinación Política y no de los acuerdos tomados previamente. Regresamos a Punto y Contrapunto.